A pensar más con Rosa María Palacios. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Miren, justamente porque nuestro sistema de justicia es un sistema de justicia impredecible, inoportuno, porque es lento, donde hay muchísima corrupción, pero sobre todo muchísima arbitrariedad. Desde ya hace muchísimos años, se comenzaron a trabajar en el Perú lo que se conoce como soluciones alternativas de resolución de conflictos, medios alternativos de resolución de conflictos. Uno de esos medios es la mediación, ¿no es cierto? Vamos ante una autoridad o a quien le damos autoridad y esa autoridad media entre nosotros. Y la otra es el arbitraje. Bueno, hay también la conciliación, ¿no? Pero el arbitraje se volvió una forma muy popular de resolver conflictos, anotando en muchísima contratación privada una cláusula arbitral. Es decir, en caso de que tengamos un conflicto en la interpretación de este contrato, nos sometemos a... Antes se ponía a la jurisdicción de los jueces de Lima, ahora se pone al arbitraje. Y normalmente se señala una institución, ¿no es cierto? La Cámara de Comercio de Lima, la Universidad Católica, en fin, el centro de arbitraje que las partes aprueben entre ellas. En los arbitrajes empresariales, normalmente, sobre todo si hay una empresa transnacional, lo que solicita es que el arbitraje se someta a una instancia internacional de arbitraje, que puede ser el CIADI, no sé, el Tribunal de París, hay varias internacionales y también hay nacionales. Pero reitero, nace como un medio alternativo a la resolución de conflictos, porque no se confía en un poder judicial muy lento, que puede demorar 10 años o 20 años, me van a contar a mí, tengo una acción de amparo por concentración de medios, de amparo, donde no se discute, donde no hay que actuar pruebas, que tiene 6 años en primera instancia. Un amparo que tiene 6 años en primera instancia y no hay forma. Ya la Comisión Interamericana se ha interesado y ha solicitado al Estado peruano que responda por qué no se administra justicia. ¿Y al juez? No le importa. Cero balas, al juez Macedo le interesa un pepino. Ahora, el hombre parece ser una leyenda en el Poder Judicial porque no le da la gana resolver en general. En general no resuelve. Tiene muchos casos. Sí, no lo resuelve. Es un método de trabajo. O sea, un amparo mínimo 4 años, pues mínimo. Quizá le falta tiempo. ¿Tiempo para qué? Para 6 años un amparo. Miren. ¿Y un amparo generalmente en cuánto tiempo debe 6 salir? meses. 6 meses. En primera instancia, 6 meses. Ya ponle un año. El amparo se supone que es una acción sumaria. Rápida. Ya. Protege derechos, pues es rápido. La gente no le puede dejar desprotegida sus derechos, ¿no? 6 años. Entonces, claro, la mayoría de personas que pueden pagar un arbitraje porque tiene un costo, y el Estado también, ¿no es cierto?, decide pagar arbitrajes. Muy bien. He escuchado, normalmente hay arbitrajes de tribunales arbitrales, o sea, se nombra a 3 personas para formar un tribunal arbitral. Eso es lo que por lo general ocurre. Puede haber arbitrajes de un árbitro, o sea, las dos partes nos sometemos a esta persona y punto, pero por lo general la fórmula, digamos, más segura es que sea un tribunal y que sea un tribunal que funcione bajo el paraguas de una institución. El arbitraje ad hoc es mucho más peligroso para todos porque no hay la institucionalidad detrás. Pero con una institución funciona. Entonces, ¿cuál es la forma de conformar el tribunal? De la lista de árbitros que tiene esta institución, ¿no es cierto?, las partes, cada una elige a uno. ¿Ok? Y esos 2 se reúnen y entre los 2 eligen a un tercero y forman un tribunal de A3. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, yo y Abel tenemos un pleito. Entonces yo de la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Lima nombro a uno. ¿Ok? Y Abel nombra a otro. Ese árbitro no es mi árbitro. Como erróneamente he escuchado decir. He nombrado al miembro de un tribunal, no es mi abogado, no es mi árbitro, no va a fallar a mi favor. Esto lo he escuchado en varios reportajes y yo me quedo con la boca abierta. ¿Cómo que tu árbitro?
Porque no ya dejaría de ser árbitro. Ya dejaría, puede ser árbitro, sería tu abogado, Claro, tu ¿no? abogado. Entonces, los árbitros son nombrados de esa forma, de una lista que tiene la entidad, y de esa entidad tú escoges uno. La otra parte escoge uno y entre los dos escogen al presidente. ¿Ok? Entonces, claro, dice, no, es que tú escoges uno pues que esté de acuerdo contigo. Bueno, no deberías saber si está de acuerdo contigo o no, porque entonces ya no es árbitro. Está administrando justicia. Entonces no puedes tú tener un adelanto. Oye, ¿tú cómo resolverías este casito? Ya, entonces listo, tú eres mi árbitro. No, pues no se puede. Eso para empezar. Ahora, ¿qué hacía Odebrecht? Odebrecht, de la lista de árbitros, escogía uno que ya trabajaba para ellos. Es decir, que ya estaba coimeado. ¿No es cierto? El señor Canepa ese sí era su árbitro. En el sentido de que era una persona sobornada para emitir resoluciones favorables a Odebrecht. ¿Y qué se le encargaba a este señor? Y a otros, porque no es el único, se le encargaba repartir a otros para que los fallos fueran favorables. ¿A cuánto le tenía que repartir? A uno, pues. Si son 3, solo necesitas 2. ¿No es cierto? Ahí los fallos que hay que observar son los que quedaron 2-1, para empezar. Entonces, salvo que fueran cosas muy manifiestas en las que el Estado iba a perder de todas maneras, ¿no? Pero no necesitas sobornar a 2, necesitas sobornar a 1, nada más. Porque 2-1. Y así funciona. Si es que vas a sobornar. Igual como sobornarías en una corte superior, que son 3. O en la Corte Suprema. No necesitas sobornar a los 5. Con que sobornes 3, ya estás arreglado. La cara de Abel que me mira, qué horror. No les estoy diciendo que hagan eso. Les estoy explicando cómo se hace. ¿Ya? Por si acaso, hicimos una parodia con Cristian Isla, que se llama High School Corruption va al Poder Judicial, que le explicaba, pues, a ver, esto es pura matemática, ¿no? De 3, no sé, de 3, ¿cuántos tiene? 2. De 5, 3. De 7, 4. Mayoría, pues no tienes que coimarlos a todos. Entonces, lo que descubre la investigación fiscal es que en este procedimiento de captación de árbitros, Odebrecht había logrado controlar la mayoría de los arbitrajes a los que había sido sometido por el Estado a su favor. O sea, no solamente había logrado no pagar, sino había logrado que se le pague. En varios casos, ¿no es cierto?, en los que el Estado había ganado, Odebrecht no tenía que pagar nada. O sea, el Estado ganaba en el sentido de que no tenía que pagarle nada a Odebrecht. Pero no era que recuperara algo el Estado a su favor. Pero en muchos otros casos, en la mayoría, Odebrecht ganaba y el Estado sí le tenía que pagar y reconocer determinados beneficios económicos. Ahora, es posible que muchas de estas acciones, ¿no es cierto?, arbitrales, sean correctas, como es posible, y ya se sabe, que muchas fueron obtenidas con sobornos. Canepa se decidió a hablar. Y al decidirse a hablar, en ese momento, ¿no es cierto?, cuenta cuánto recibió, por qué recibió, quiénes fueron sus cómplices, a quién sobornó. No es el único que se ha cogido. Sin embargo, algunas de las personas imputadas lo que dicen es la palabra de un testigo contra la mía y no hay nada más. Y hay varios abogados importantes y conocidos en Lima que están en esta lista de 16, me parece, que dicen, yo no tengo ninguna relación con los sobornos de Odebrecht. Hemos cobrado los honorarios, que, ojo, eso hay que también que explicarlo, no son los que dice la tabla. La tabla, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima, es una tabla referencial. Si tú cobras más, no estás cobrando una coima, estás cobrando lo que consideras que vale tu trabajo como árbitro, que es un trabajo bien largo y tedioso. Entonces, no es argumento decir, cobraron más de lo que decía la tabla. Porque esa tabla es una tabla de honorarios mínimos, una tabla referencial. Y al final, lo que hay que ver también es que no solamente los honorarios los paga Odebrecht, los paga el Estado también.
El Estado tiene que pagar los honorarios de los árbitros. El Estado no está sobornando. Entonces, creo yo que hay lo que se llama en inglés causa probable, ¿no? Entonces, el juez tiene que ver bien si la fiscalía logra acreditar para cada caso individual causa probable, más allá del dicho de una persona, sino de otras pruebas concurrentes que tampoco pueden ser los pagos realizados por honorarios profesionales. Entonces, yo creo que ahí va a haber un trabajo, espero, ¿no? Un poco fino. Aun cuando, hay que decirlo, la Fiscalía y los jueces han estado utilizando la prisión preventiva como un mecanismo de coacción. Es decir, yo te encierro hasta que tú me cuentes algo. Ah, ¿ya me contaste algo? Entonces ya te suelto. Y ese mecanismo de coacción ha sido muy útil para conseguir la verdad en varios casos. Pero si no tienes nada que contar, no tienes nada que contar, pues ese es el problema.